En la vida cotidiana usamos mucho la aproximación y el redondeo. Por ejemplo, si decimos hay alrededor de 300 personas infectadas por coronavirus, estamos diciendo que puede haber un poco más o un poco menos. Cuando medimos con una regla, podemos decir que algo mide 17 centímetros, pero puede ser un poco menos, un poco más. Supongamos que somos más exactos y decimos que mide 16 centímetros con 8 milímetros, pero no sabemos si esa medida es exacta. En la vida real, esas medidas rara vez llegan a ser exactas. Por ejemplo, si decimos que de una ciudad a otra hay 20 kilómetros, pueden ser 20,5, 20,3, 19,8. Lo que estamos haciendo es una aproximación. Entonces, ¿cómo vemos? En los números decimales, incluso sucede también con los números enteros, hacemos aproximaciones. Contar algunas personas, por ejemplo, ¿cuántos viven en nuestra casa? Pues lo podemos decir exactamente, ¿sí? 3, 5, 6. No vamos a decir que hay 5.3 personas o 2,3, ¿no? Son números enteros. Pero cuando las cantidades son muy grandes, necesitamos hacer aproximaciones. Otro caso es cuando trabajamos con números decimales. Un caso muy específico es cuando tenemos un número irracional. Por ejemplo, el número pi tiene infinitos decimales. Es imposible decirlos o escribirlos porque no nos va a caber en un libro o no nos va a alcanzar ni toda la vida para decir los decimales de ese número. Bien, por eso necesitamos la aproximación y el redondeo. Cuando decimos, por ejemplo, que el número pi es 3,1416, lo estamos aproximando por exceso. Es decir, estamos dando un valor un poquito más alto de lo que realmente vale el número pi. Pero si lo hacemos por defecto, es decir, si decimos que es 3,1415, nos estamos aproximando por defecto. Es decir, que estamos dando un valor inferior, un poquito inferior a lo que realmente es. Vamos a ver algunos ejemplos de aproximación, tanto para números decimales como geométricamente. Cuando está próximo un mundial de fútbol, empiezan en los noticieros, las personas también del común empiezan a decir, bueno, estamos a menos de un semestre de empezar el campeonato mundial. Luego pueden decir, estamos a menos de un mes, luego estamos a menos de una semana, etc. Y cuando ya empezaron a decir, estamos a menos de 5 horas de empezar el campeonato, por decir algo, ¿sí? Entonces es lo que está diciendo qué tan aproximado está, ¿sí? Qué tan buena es la aproximación. En esta tabla vemos algo similar. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a aproximar a menos de una unidad, de una décima, de una centésima, etc. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede aproximar por defecto y por exceso. Quiere decir que estamos cerca por debajo o cerca por encima. Entonces acá dice que vamos a aproximar la raíz cuadrada de 3, que es 1.73205008, bueno, y así sin terminar. Entonces, como decíamos, este número irracional es imposible que le podamos dar el valor exacto, porque no hay forma de terminar nunca de dar sus cifras, pero sí nos podemos aproximar. Entonces, en la primera línea vemos una aproximación a menos de una unidad. ¿Cómo se puede hacer entonces? Decimos que es un valor aproximado a 1, ¿sí? Pero es un poco más. Entonces podríamos decir que es un valor también aproximado a 2, pero es un poco menos. Es decir, es un valor que está entre 1 y 2. Para hacer una aproximación más cercana usamos las décimas. Entonces, podemos decir que está entre 1.7
y 1.8. Si queremos ir a las centésimas, entonces podemos decir que está entre 1.73 y 1.74. ¿Por qué? Porque el valor es 1.73205, etc. Y así termina la tabla con aproximaciones hasta la millonésima. Un ejemplo de aproximación geométrica y que es muy importante, sobre todo para matemáticas más avanzadas, sobre todo en bachillerato se empieza a ver en cálculo, en el grado 11, para entender la definición de lo que es una integral. A partir de estos cálculos se originó toda una tecnología y unos descubrimientos en el mundo que revolucionaron realmente la industria, la ciencia y, como dije antes, la tecnología. No podríamos tener hoy en día celulares ni estudios profundos de materiales, de resistencia de materiales, pues, de arquitectura, medicina, economía, una cantidad de aplicaciones sin el cálculo de diferencial e integral que se ve en 11. Y todo parte de ejemplos como el que vemos a continuación. Aquí se está tratando de aproximar al área de una circunferencia. Calcular pues el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo es relativamente fácil, pero de una circunferencia no es tan sencillo. Entonces tratamos de acercarnos a ese valor. En la primera imagen nos estamos acercando por exceso, es decir, un área que sea aproximada a esa circunferencia que se pase un poquito. En el segundo gráfico calculamos un área por medio también de cuadrados muy pequeños que se acerque a esa misma circunferencia, pero realmente la que calculamos es un poco menor. Lo que sí sabemos es que el área de la circunferencia está entre esos valores, entonces podemos hallar como un intervalo, ¿cierto? Es decir, que está entre tal valor, en este caso sería 146 multiplicado por 3, ¿sí? O sea, 1314 milímetros cuadrados, porque el gráfico está dividido en cuadritos que cada uno mediría 3 milímetros. Y entonces estaría entre 1314 y 1881. En 1881 lo sacamos de multiplicar 209 cuadritos por su área, que es 3 milímetros al cuadrado. Bueno, también se hacen aproximaciones en estadística. ¿Cómo es eso? Entonces, los estadistas lo que hacen es generar funciones que se aproximen a una realidad. Por ejemplo, pueden crear una función que prediga aproximadamente cuántos casos de coronavirus pueden haber dentro de 2 días o dentro de un mes en determinada ciudad o en determinado país, por medio pues de estas gráficas. Para ello entonces ubican los datos que se han estado dando en una tabla o en una gráfica y van mirando qué función se acomoda a ellos. Vamos a ver un ejemplo con los casos de violencia familiar, ¿sí? Dice, existen aproximaciones de los datos estadísticos a una función. En la gráfica se muestran los casos de violencia familiar de los cuales se han presentado denuncias en la comisaría durante un año. Entonces se van ubicando esos datos en la gráfica y buscamos una gráfica, pues una función que se aproxime. Entonces, como vemos acá en la otra gráfica, hay una recta que se aproxima, no es exacto, eso rara vez sucede exactamente,
pero lo que se busca es algo pues aproximado. Es una recta que está cercana a esos puntos. Eso es lo que se hace en estadística. Y esa estadística sirve pues para hacer muchas investigaciones, puede ser de mercadeo, de medicina, bueno, tiene infinitas aplicaciones para cualquier decisión que se quiera tomar.